Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos escucháis a través de este medio o a través de YouTube. Aquí haciendo nuestro oficio vespertino desde la Parroquia de la Ascensión, en el sur de España, Sevilla, en la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana, y el que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. En esta noche de sábado, en la que nos reunimos en el nombre del Señor para tener nuestro tiempo de oficio de oración y también continuar con nuestros estudios bíblicos diarios, pensaba en la cantidad de cristianos, hermanos, hermanas por el mundo que están orando acerca de esta pandemia, la cantidad de situaciones complicadas, difíciles que se están viviendo por todos lados. Y hermanos, sintámonos en la comunión de los santos, unidos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas en el mundo como una sola iglesia. Con esa intención de unidad vamos a orar en esta noche. Padre, que podamos sentirnos uno, como tú y el Padre, como Jesucristo y el Padre se sienten uno. Que podamos, Señor, cada cristiano en el mundo, sentir que pertenecemos a esa sola iglesia que tú te presentarás. Una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Señor, que podamos experimentar esa comunión de todos los santos. Que podamos sentir cómo se están elevando millones de oraciones ante tu trono celestial. Te presentamos, Señor, sobre todo a tantas personas que están en sufrimiento por diferentes motivos. Y te pedimos que puedas ser tú su consuelo, Señor, y que puedas ser tú su ayuda, y puedas ser tú su sanador, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues dicho esto, vamos a comenzar nuestro oficio en esta noche, nuestra liturgia de origen mozárabe de la Iglesia Española Reformada Episcopal, y lo decimos con estas palabras: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a leer, hermano, vamos a leer el número 2 de nuestra liturgia, el párrafo número 2, que dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y también los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente con la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Oramos todos juntos diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas,
Hemos andado descarriados y fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos, además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, que somos pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad en la tierra de perdonar pecados y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré el nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y vamos a compartir un salmo. Ayer compartíamos el salmo número 20. Seguimos adelante con los salmos y hoy vamos a leer el salmo 21, que también es un salmo de David, titulado Alabanza por haber sido librado del enemigo. Dice así el salmo. El rey se alegra en tu poder, oh Señor, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en el Señor y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. El Señor los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra su rostro. Engrandécete, oh Señor, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Pues dicho esto, vamos ahora a seguir con nuestro estudio que comenzamos ayer de la bienaventuranza, que era bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ayer hablábamos del Salmo 37, leímos algunos versículos. Simplemente decir que en el versículo 9, para recordar lo que decíamos ayer, terminaba diciendo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Fijaros qué curioso, que es una frase súper parecida a la que está diciendo Jesús. Felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, o porque ellos heredarán la tierra. Y aquí está diciendo que los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Es llamativo, ¿verdad? Bueno, esto nos enseña, en cierta manera, si hacemos, digamos, este versículo paralelo, nos enseña que el esperar en el Señor tiene que ver también con la mansedumbre. O sea que la mansedumbre, si queremos aprender un poquito más lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que es la mansedumbre, pues lo podemos relacionar con una espera al Señor. Decíamos que en el Salmo se relataban los verbos de confiar, deleitarse, encomendar, descansar, cesar. Es decir, el salmista está diciendo, sé manso. No se aflijan cuando los impíos prosperan. No se aflijan cuando sus propios planes no se cumplen. La bendición de Dios le pertenece a aquellos que ceden
a Él. ¿Y qué es lo que alguien más puede hacer que no tiene nada que ofrecer? Si estamos, como hemos dicho en las bienaventuranzas anteriores, en una situación de quiebra espiritual y de pobreza espiritual, llorando por nuestra condición, ¿qué tengo yo que hacer más que ceder? Es decir, lo único que me queda realmente es encomendar mi camino o el camino o mi vida al Señor. Y no es una cuestión de cobardía, esto quiero aclararlo. El Señor te puede llamar a hacer algo que demande de ti que tengas que ser muy valiente. De hecho, muchas veces no queremos que el Señor nos llame porque nos da miedo a que nos pida algo que no tengamos la valentía suficiente como para poderlo hacer. Ahí estaba el joven rico que pensaba que cumplía todos los requisitos, que cumplía todos los mandamientos, pero Jesús, profundizando en su corazón, le dice: pero todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? Se dio la vuelta y se marchó. ¿Por qué? Porque no tuvo la valentía de confiar en el plan que Jesús le estaba proponiendo, que era: no confíes en tu riqueza y sígueme a mí. Bueno, pues aquí no estamos hablando precisamente de cobardía. Repito, el Señor nos puede demandar o encomendar o llamar a que hagamos algo que va a necesitar de tener una gran valentía. No estamos hablando tampoco de ser perezosos, porque el Señor nos puede llamar igualmente a hacer algo que va a demandar de nosotros una gran energía y un gran esfuerzo. No estamos hablando de una ausencia de convicción, no es algún tipo de amabilidad benigna humana. Estamos hablando, hermano, de lo que es la fe en el más puro sentido de aquel que confía o que confiamos en Dios. Así que básicamente lo que nos estamos planteando es que en nosotros mismos nada es posible. Por lo tanto, cedemos a Dios en quien todo es posible. Para mí no hay defensa, pero voy a defender a Dios. Esto es exactamente, si lo pensamos bien, es la manera en la cual Jesús vivió su vida, es exactamente igual. Fijaros que Jesús decía, a mí esto en el Evangelio de Juan me encanta recordarlo, esa relación tan bonita que tenía Jesús con su Padre, cómo le oraba, cómo lo oía y cómo Jesús mismo da testimonio y dice que únicamente Él hacía lo que el Padre le decía que hiciera. Es decir, Jesús había cedido su vida ante el Padre. Lo únicamente que Él hacía era lo que el Espíritu Santo obraba a través de Él. Y eso es un ejemplo para nosotros. O sea, la vida que Jesús llevó realmente es un ejemplo para nosotros. Y podemos decir, si lo pensamos, ¿acaso Jesús fue un cobarde? ¿Acaso Jesús fue débil? Sin embargo, fue manso. Así que en la vida de Jesús podemos encontrar el ejemplo. Fijaros, permitidme que lea un versículo de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 1, que dice Pablo a los Corintios. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Acuérdate de estas palabras, la mansedumbre y la ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Jesús tenía su poder bajo control, bajo el control de Dios. Estaba bajo el control de Dios, cediendo a las prerrogativas de usar sus atributos divinos. Jesús cede el derecho de usar de una manera independiente sus atributos como Dios, dándonos el ejemplo perfecto a nosotros. Repito, la mansedumbre, por tanto, no significa ser débil, significa que he cedido mi poder a los propósitos de Dios, he cedido a su control. Volviendo a pensar en Jesús otra vez, que no quiero
que se nos escape este pensamiento. Imagínatelo cuando en una de las ocasiones dice que empezó a hacer una vara. En otro de los textos bíblicos dice que entró al templo y empezó a tirar las mesas. Pero hay otro pasaje en el que dice que empezó a hacer una vara. Eso, diríamos en términos de derecho, es alevosía y prevaricación, ¿no? Premeditación, mejor dicho, perdón. Alevosía y premeditación. Eso ya no es que le salió así por la buena la furia para tirar a los campistas, es que lo premeditó, lo pensó e hizo una vara, se puso a hacer una vara. Y con esa vara entró en el templo y empezó a meter varazos allí a diestro y siniestro y lo tiró todo por los suelos. Así que Jesús no fue débil. Imaginaron las palabras tan fuertes con las que confrontó a los hipócritas, a los fariseos, cómo condenó a los líderes de Israel, cómo habló sin temor del juicio. En una ocasión la cosa se puso tan seria que lo iban a despeñar por una montaña y él no se amedrentó y se cuenta que se abrió paso por en medio de la multitud y se fue. No se atrevieron a tocarlo, pero la intención de la multitud era agarrarlo y tirarlo y despeñarlo por la montaña. ¿Qué palabra les estaba diciendo para que ellos reaccionaran de esa manera? Así que, hermanos, de lo que estamos hablando aquí es de tener bajo el poder, tenerlo bajo el control de Dios. Así son las personas que están en el reino de Dios. Estamos hablando, hermanos, ¿os acordáis que yo ponía el ejemplo de ese viento suave que te puede dar en la cara, súper agradable? Es viento, pero está controlado. Lo contrario sería el viento que no se controla y llega a convertirse en un huracán y entonces hace un daño terrible. Esa es la diferencia. La mansedumbre sería ese viento que tiene la capacidad de convertirse en un huracán, pero que permanece controlado, permanece suave. Esa es la mansedumbre. Y vamos a ver algunos textos bíblicos en esta noche para que nos demos cuenta de cómo funciona esto en la práctica a través de ejemplos de personajes bíblicos. Vamos a empezar con Abraham. Si tenéis las Biblias, yo os aconsejo que las abráis mientras yo hablo. En el capítulo 13 de Génesis se nos cuenta una historia. Recordar que Abraham había salido de Ur de los Caldeos. Él recibió un llamado de parte de Dios: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y al día siguiente, pues Abraham salió de Ur a la tierra que Dios le iba a mostrar. Era un camino de 1000 kilómetros aproximadamente de distancia, que Abraham los atravesó sin saber a dónde iba, realmente, imaginaros también, ¿no? Y hay un momento en esta historia que se nos cuenta en Génesis capítulo 13, que ellos descienden al Negev, el desierto que está al sur de Israel, cerca de Israel. En el versículo 7 del capítulo 13 de Génesis se nos cuenta de una contienda que tuvieron entre los pastores que eran de Lot, el sobrino de Abraham, que también salió con él, y los pastores que eran de los rebaños de Abraham. Entonces empezaron ahí a pelearse. Quien realmente tenía el derecho a la tierra era Abraham, porque a quien Dios le había hablado era Abraham. Así que si realmente había allí algún dueño de la tierra, no era otro que Abraham. Sin embargo, fijaros lo que hace Abraham. Abraham era el hombre de Dios. Lot simplemente lo había acompañado. Como consecuencia de acompañar a Lot, que era el hombre de Dios, Lot también fue muy bendecido. ¿Y qué es lo que ocurre? Que bueno, ahí surge esa pelea. Pero la respuesta de Abraham realmente nos sorprende, porque fijaros en el versículo 8, dice que Abraham le dice a Lot. Entonces Abraham dijo a Lot, dice así: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Él era el tío, él era el sobrino. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Eso es, hermanos, poder bajo control. Abraham tenía el poder, tenía la autoridad, pero Abraham cedió. Él no la usó para su propio beneficio. De hecho, le dio la oportunidad a Lot de que él eligiera en primer lugar, con lo cual Lot pudo elegir lo que mejor
le pudo parecer. Y de hecho, ya sabéis todo el resto de la historia, que mal eligió, porque se fue al valle y Abraham se quedó en la montaña. Bueno, otro ejemplo lo tenemos también con José. José, cuando llega a ser el primer ministro de Egipto y tiene todo el poder en sus manos, y se da la situación de hambruna en la tierra de Israel y sus hermanos tienen que ir a buscar comida a Egipto, él tuvo todo el poder para poderse vengar de sus hermanos. Ahora recordemos, ¿qué habían hecho los hermanos con él? ¿Lo habían tratado mal? ¿Habían actuado mal con él? Porque recordemos que primero, la primera disposición era, vamos a matarlo. Y él se da cuenta de que sus hermanos lo quieren matar. ¿Cómo se pudo él sentir sabiendo que sus hermanos lo querían matar? Hay que ponerse en situación. Después, uno de los hermanos, Rubén, sale en defensa de él y entonces él tiene una idea muy interesante que algunos piensan como que Rubén lo hizo mal, pero si lo analizamos en realidad lo hizo muy bien. Rubén trató de salvar la vida de su hermano. Mientras que sus hermanos decían vamos a matarlo, así tal cual, Rubén les propuso que lo tiraran a un pozo. Un pozo donde había serpientes y escorpiones. Claro, diríamos, no lo matan los hermanos, lo matan las serpientes y los escorpiones. Pero no, los intérpretes dicen, esto es lo interesante, que realmente Rubén tenía confianza en que Dios libraría a su hermano y que no le atacaría las serpientes ni los escorpiones, como así fue. Dios libró a José de morir en el pozo. Y finalmente fue vendido como esclavo. Entonces, eso no quita que nos queda la incógnita de esa noche en el pozo, cómo lo pasó José. Esquivando las serpientes, o las serpientes se quedaron quietas como los leones, el foso de los leones con Daniel, no lo sabemos. Pero lo cierto y verdad es que lo tuvo que pasar muy mal. Y luego ya sabemos el resto de la historia. También el mal que le pasó en Egipto al principio, él podría pensar, todo esto es por culpa de mi hermano. Yo podría estar estupendamente ahora en la tierra de mi padre, en la tienda de mi padre. Pero estoy aquí, en la cárcel, por culpa de mis hermanos. ¿Tenía motivos José para haber hecho daño a sus hermanos? Recordar que fue vendido como esclavo, después de salvarse del pozo lo vendieron como esclavo. Pues realmente los hermanos descienden ahí para buscar alimento. Esa era la oportunidad de José. Y sin embargo José nos registra la escritura que hizo precisamente todo lo contrario. Les demostró amor y compasión a sus hermanos. ¿Eso qué es? Eso es poder bajo control. Él se sometió a sí mismo para hacer lo correcto. De José podemos irnos a David. David, antes de ser nombrado rey de Israel, reconocido más bien porque Samuel, el profeta Samuel, lo ungió con aceite, pero se dio la circunstancia de que, siendo David ungido como rey, había un rey todavía, que era Saúl. Y la envidia, la sospecha, etcétera, etcétera, de Saúl hizo que los últimos días de Saúl se lo pasara persiguiendo a David. Y en primera de Samuel, capítulo 24, vemos que Saúl está tratando de perseguir a David, pero David llega sobre Saúl en una posición muy difícil, muy vulnerable, en donde él y su hombre estaban escondiéndose. Saúl era el enemigo más grande que David tenía sobre la faz de la tierra. De hecho, David lo iba a reemplazar y eso era una situación horrible. Y podríamos decir que incluso David podía haber asumido que ya él tenía el derecho al trono porque el profeta lo había ungido rey. Sin embargo, David tiene la oportunidad de sacar su espada y haber matado a Saúl. Habría tomado su trono. De hecho, él tenía el derecho de tenerlo. Sin embargo, lo que hizo David fue, David entró en su tienda con la espada, podía haber matado perfectamente a Saúl, que no se habría dado ni cuenta, y lo único que hizo David fue romper un trozo de la túnica de Saúl, y después se lo enseñaría como diciendo, te he podido matar
pero no lo he hecho. Ay de mí, decía él, ¿no? El que toque al ungido del Señor. Poder bajo control. Mira que le había hecho picia Saúl a David. Pues aún así David lo respetó hasta el final de sus vidas. Estamos hablando de hombres que son guiados realmente por el Espíritu de Dios. José únicamente actuaba a favor de Dios, no a sí mismo. Y también lo vemos con Abraham y lo vemos con David. La historia, al final de los días de David, parece que se le da la vuelta. Y de él haber sido perseguido por el rey, porque él iba a ser el próximo rey, resulta que él se encuentra siendo perseguido por el que iba a ser el rey, que no era otro que su hijo Absalón. Y en 2 de Samuel 16 se nos cuenta la historia de cómo Absalón comienza una revolución en contra de su padre, llevándolo literalmente a expulsarlo hasta de la ciudad. Sería uno de los momentos más tristes de la vida de David. Pero además uno de los hombres de Saúl, un hombre llamado Simei, maldice a David. Conforme David está huyendo, el hombre este, Simei, lo maldice y le tira piedras. Y en 2 de Samuel capítulo 16, versículos del 9 al 10, Abisai le dice al rey: déjame ir y cortarle la cabeza a ese hombre. Es decir, uno de los hombres del rey, David, le dice: déjame ir para cortarle la cabeza a ese hombre. Y David le responde: déjalo solo. Es decir, David no quiso actuar en defensa propia. Abraham no actuó para su beneficio personal. José no buscó la venganza. Y David no actuó para su propia exaltación, inclusive en defensa propia. David tuvo una actitud de confianza, de sumisión total a la voluntad y el poder de Dios. Cuando pensamos en mansedumbre, hay un personaje del que en el libro de Números capítulo 12, versículo 3, se nos cuenta en la Biblia que era el hombre más manso de la tierra. Estamos hablando de Moisés. Imaginaros cómo se nos describe a Moisés. El hombre más manso del mundo. Pero, curiosamente, si le preguntamos a un judío quién era Moisés para ellos, o quién fue Moisés para ellos, todos responderán que Moisés fue el líder más grande de la historia judía. El líder más grande de la historia judía. De hecho, hay un personaje, un rabino, teólogo, médico, en fin, varias cosas, filósofo, que nació en el siglo XI en la ciudad de Córdoba, mi ciudad. Yo les digo a los de Córdoba de Argentina que es la verdadera Córdoba, la original, la primera Córdoba. De ahí salí yo, de la Córdoba de Andalucía. Yo paseaba por las calles de la Judería cuando era pequeño y ahí estaba la estatua de este hombre. El hombre se llamaba Maimónides. Maimónides. Una lumbrera de su época. Médico, filósofo, teólogo, rabino. Bueno, pues los judíos saben decir que de Moisés, refiriéndose al Moisés de la Torá, del Pentateuco, hasta Moisés, refiriéndose a Maimónides, no ha habido otro Moisés. O sea, imaginaros el concepto que tiene el pueblo de Israel de Moisés, al que llaman nuestro maestro. Moisés, nuestro maestro. Pues ese Moisés, casualmente, siendo el más manso de la tierra, resulta de que ha sido el mejor líder que ha tenido el pueblo de Israel. Para que veáis que no está en contradicción ser manso y ser líder. Se puede ser líder y manso a la misma vez. Pablo, ya hemos leído que él tuvo también la misma actitud. Él dijo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 3, dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es decir, pero también dice en la misma epístola, capítulo 4, versículo 13, el famoso versículo de todo
lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es mansedumbre. Eso es mansedumbre. Una ausencia total y absoluta de confianza en uno mismo para cumplir cualquier cosa que sea eterna. Y una confianza total en Dios para lograrlo todo. No sé si me estoy explicando. Repito, ausencia total y absoluta de confianza en uno mismo, pero una total confianza en Dios. De eso es de lo que nos habla la mansedumbre. Hay un buen contraste acerca de esto. En Segunda de Crónicas se habla de Uzías el rey. Uzías el rey, un rey judío, para que nos hagamos una idea, estuvo reinando la friolera de 52 años en Jerusalén, muchísimo tiempo. Salió a la guerra con los filisteos, derribó el muro de Gat, una de las ciudades filisteas, el muro de Jabnia y el muro de Asdod. Son ciudades filisteas de la costa palestina, del mar de la costa palestina. Y construyó ciudades en el área de Asdod y entre los filisteos. Dios realmente le ayudó en contra de los filisteos, en contra de los árabes que vivían en Gur Baal y los amonitas. Dios le ayudó, dice, los amonitas dieron tributo a Uzías y su fama se extendió hasta la frontera de Egipto porque él se volvió muy fuerte. Digo, el hombre literalmente dominaba esa parte del mundo. Además, Uzías construyó torres en Jerusalén, en la puerta de la esquina, en la puerta del valle, en la esquina, y las fortaleció. Una vez que gana la guerra, se posicionó a sí mismo, digamos, con una postura fuerte de guerra fría contra sus enemigos, construyendo torres en el desierto, cavando cisternas, porque tenía muchos rebaños para proveer el recurso para el agua. Tenía hombres que labraban la tierra y labradores y viñas en el campo, campos fértiles. Realmente fue un hombre sorprendente, este hombre Uzías. Un gran soldado, un gran agrónomo, un gran granjero, listo para la batalla, constructor, militar. La verdad es que fue un gran rey. Luego para el ejército preparó escudos, lanzas, cascos, armaduras, arcos y piedras para hondas. Hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles allí en Jerusalén para que estuvieran en las torres y en las esquinas con el propósito de disparar flechas y grandes piedras. Y la pregunta es, ¿cómo llegó ahí este hombre? La respuesta nos lo da la Biblia. Él fue ayudado maravillosamente por Dios. Pero cuando su corazón se fortaleció, se ensoberbeció, de tal manera que empezó a actuar de manera corrupta y siéndole infiel al Señor, llegando incluso a entrar en el templo del Señor para ofrecer incienso sobre el altar del incienso. Es decir, él pensó, soy tan buen rey que voy a tomar la función sacerdotal y voy a violar el estamento sacerdotal. Si soy un rey tan grande, ¿por qué no voy a poder ser un buen sacerdote? ¿Y sabéis qué es lo que sucedió cuando él hizo esto? Que Dios le trajo sobre su cuerpo lepra y murió. Hasta que murió, tuvo que vivir en una casa separada por el peligro de que pudiera contagiar a otros de lepra. Literalmente, él fue, digamos, matado. Inclusive no lo sepultaron con sus padres porque dijeron, él es un leproso. Y bueno, eso es efectivamente, justamente todo lo contrario a alguien que se quiere llevar toda la gloria, hacerlo en su propia fuerza, en su propio poder. Entonces, lo que estamos viendo que sucedió es que mientras confió en Dios, Dios le ayudó. Pero cuando pensó que él podía ser más que Dios, ahí truncó completamente su tiempo como rey. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es
de la bienaventuranza que Jesús nos enseña hoy es que aquellos que son mansos recibirán la tierra por heredad. Serán felices, repito, gozo verdadero, gozo de salvación, gozo de vida eterna. El gozo que nos pertenece a los que estamos en el reino de Dios. Ese gozo que nos pertenece a los que estamos en el reino de Dios le pertenece a los mansos. Y Jesús le estaba hablando a gente, algunos líderes judíos que precisamente eran soberbios, autosuficientes, pensando que eran buenos en sí mismos, pensando que creían que podían alcanzar un nivel de justicia que agradaría a Dios. Es decir, eran justamente lo opuesto a la mansedumbre, por lo tanto no iban a heredar la tierra. Y esto nos lleva, hermanos, ya al final de la bienaventuranza para responder a la pregunta: ¿qué significa heredar la tierra? Recordemos que a Israel, a partir de Génesis capítulo 13, se les promete una tierra. Y estaban en esa tierra. Pero recordar que empezábamos la enseñanza hablando de que eran esclavos del Imperio Romano. Vivían en la tierra, pero no les pertenecía la tierra. Legalmente la tierra pertenecía al Imperio Romano. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí están de nuevo en la actualidad en esa tierra, pero no cumpliendo la promesa de Dios. La promesa que Dios les había dicho de que esa tierra sería para ellos. Porque en ese momento estaban siendo esclavos. Esperando que viniera un rey y estableciera la gloria de su reino. Pero resulta de que Jesús les está proponiendo que la única manera de participar en ese reino es ser manso. La palabra heredarán viene de un verbo griego que significa recibir una parte destinada. El verbo es kleronomeo, que significa recibir aquello que está destinado, designado para alguien. Así que si nosotros queremos tener un lugar designado en el reino del gran rey, nuestro Señor Jesucristo, si vamos a recibir una parte cuando entremos a su reino, tendremos que hacerlo estando quebrantados y orando y siendo mansos, reconociendo nuestra pecaminosidad, nuestra quiebra espiritual y pidiendo por ello depender de Dios para todo. Hermanos, qué bello puede ser vivir en la práctica la dependencia de Dios, poder sentir cómo dependemos de Dios. Fijaros, el valor del mundo es la independencia, que nadie me mande, que nadie me diga, que nadie me haga, que nadie me proponga, que nadie me dirija. La propuesta de Dios es depender de Él, que Él sea, ceder nosotros ante Él. Así que no se nos olvide, por otro lado, que vendrá, esto es parte de nuestra esperanza cristiana, vendrá un reino literal, terrenal, en el futuro. Es una promesa. Y nosotros, hermanos, vamos a ser parte de ese reino. Todos aquellos que amamos a Jesús, tanto judíos como gentiles, estaremos ahí, en ese reino terrenal. Seremos parte de ese reino. De hecho, cuando Jesús regrese a establecer su reino, como nos dice Apocalipsis, nosotros regresaremos con Él. Dice que viene del cielo montado sobre un caballo blanco y detrás de Él, no sé si nos acordamos de esta imagen, un caballo blanco, ahí viene Él montado, pero fíjate, a veces nos quedamos en el caballo y Jesús que viene montado ahí, ¿no? Pero fíjate lo que dice el versículo, y vienen detrás de Él. Detrás del caballo, ¿quién viene? Todos los santos vestidos de blanco, montados sobre caballos blancos, a entrar a ese reino con Él. Y más allá todavía está la visión del cielo nuevo y la nueva tierra, el reino eterno. El reino eterno que solamente le pertenece a aquellos que entran de la manera en la cual Jesús nos enseña. Si juntamos todo esto y vemos algunas cosas prácticas, vamos a entender lo que es la mansedumbre mandada por Dios. Únicamente los mansos son los que se salvan.
Eso podríamos decir que es correcto, porque dice que bienaventurados los mansos que recibirán la tierra como heredad, salvación. Y los mansos son los que no confían en sí mismos. Dice el Salmo 194, vamos a leerlo, 194 versículo 4, permitirme que lo busque en un momentito, 149, perdón, digo yo, 194 no existe. 149, versículo 4, dice, porque el Señor tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Hermoseará a los humildes. Esta palabra humilde se traduce también por manso, por hermoseará a los mansos con la salvación. Es decir, los mansos recibirán salvación. Santiago capítulo 4 dice que Dios da gracia a los humildes y rechaza a los soberbios. Así que ahí encontramos la mansedumbre como un mandamiento. No solamente es mandado por Dios ser manso, es necesario si vamos a recibir la palabra de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 21 dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Fijaros esta frase tan maravillosa, dice, recibid con mansedumbre la palabra, la cual puede salvar vuestras almas. Recibir con mansedumbre la palabra. Este versículo sería, de hecho, para meditarlo más tranquilos, pero cuando no existe mansedumbre para recibir la palabra en las personas, es porque la palabra nos denuncia lo que está mal en nosotros. La palabra es el espejo en el que nos miramos. Por eso dice Santiago que es como que nos miramos en un espejo. Vamos a leerlo, que merece la pena recordarlo, de la importancia que tiene, hermano, la importancia tan grande que tiene el que nos demos cuenta de que la palabra la tenemos que recibir con mansedumbre en nuestras vidas. Fijaros lo que dice. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Hermano, si no ponemos en práctica la palabra del Señor, la palabra se nos termina olvidando, y si se nos olvida, no va a servir para nada en nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4, habla también de un espíritu afable y apacible. Afable o manso. Afable es también un sinónimo de manso. Es preciado de gran estima a los ojos de Dios. Por último, ¿cómo podemos saber? Esta es la pregunta del millón antes de terminar hoy. ¿Cómo podemos saber si nosotros somos mansos? ¿Cómo puedo saber yo si somos mansos? Simplemente podemos comenzar de esta manera haciéndonos una especie de examen personal. Primera pregunta. Lo primero que tenemos que considerar, ¿qué es? Es si reconocemos que no tenemos la posibilidad de salvarnos a nosotros mismos. Quien nos salva es Dios. Nosotros no tenemos la posibilidad de salvarnos. Respondiendo a esta pregunta, ahí es donde comienza la mansedumbre. Reconocer que fuera de la gracia de Dios, del poder de Dios, no puedo ser salvo, no puedo entrar al reino. Reconocer que no puedo hacer nada para ser salvo. Y además reconozco que como cristiano no puedo lograr nada en mi vida por mi propia fuerza. Si estoy reconociendo todas esas cosas, entonces estoy siendo manso. Eso no quiere decir que vayamos por ahí arrastrándonos por todos lados diciendo no soy nada, soy indigno, no soy capaz, etcétera, etcétera. Más bien lo que tenemos que preguntarnos es, ¿yo estoy respondiendo con humildad y en obediencia a la palabra? ¿Respondo yo con humildad y obediencia a la palabra? Nosotros tenemos todos los domingos unas lecturas fijas
relacionadas con el calendario litúrgico. Y hermanos, yo os invito que aparte de la persona que pueda compartir la palabra, aparte de la persona que pueda traer una reflexión, tú seas oidor de la lectura de la palabra y pienses que esa palabra no es para los que están en la calle, es para ti y para mí, y que lo hagamos con una actitud humilde de obediencia, esperando que Dios nos pueda hablar a través de su palabra, no solamente por el que predica, también en la misma lectura. Dios nos puede hablar. Entonces, seguimos con las preguntas, haciéndonos este examen antes de terminar. Si de verdad respondemos con humildad y en obediencia a la palabra, eso también es una prueba de mansedumbre. Ahora, además, si me enfado cuando Dios es deshonrado, más bien en lugar de que cuando el deshonrado soy yo, o estoy más preocupado porque Dios sea avergonzado que por mi propia vergüenza, estoy más preocupado porque los propósitos de Dios no se han cumplido en lugar de los míos. Y me pregunto también, ¿estoy siempre buscando la paz? ¿Siempre cedo a alguien más? ¿Estoy más preocupado por otros que por mí mismo? Todas esas cosas, hermanos, que he mencionado son algunas evidencias de mansedumbre. Vamos a terminar hoy con una oración. Vamos a orar en esta noche de una manera especial por aquellas personas que no conocen al Señor, que no han entrado al reino, que puedan llegar a ese lugar de reconocimiento. Oremos, hermanos. Padre, en esta noche nos acordamos de tantas personas que hay en el mundo que no han oído todavía tu llamada, no han oído el Evangelio. Queremos pedirte de una manera especial que pongas gentes a nuestro lado y nos impulse y nos lleve para poder compartir tu palabra a otras personas, Señor. Que más personas tengan la oportunidad de poder decidir por ti, que tengan la oportunidad de seguirte a ti como te pudieron seguir aquellos discípulos a los cuales tú llamaste. Te pedimos, Señor, también por todos los cristianos que nos ayudes a renovar el compromiso para que podamos ser humildes y mansos, que saques de nosotros la soberbia, la voluntad personal, nuestros propios propósitos, planes, nuestros propios deseos realmente insignificantes y que realmente estemos realmente consumidos con aquello que te trae a ti honra y gloria. Que nos demos cuenta de que nuestra debilidad, nuestra ineptitud, únicamente en tu poder es que podemos cumplir algo. Que tomemos la sabia decisión de ceder nuestros planes ante los tuyos, Señor, de ceder ante ti. Y te pedimos con mucha humildad que nos puedas usar poderosamente mediante tu poder para bendecir a otras personas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos oiga en esta noche. Oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Oremos, hermanos. Oremos todos juntos la oración que nuestro Maestro Jesús nos enseñó. La oración del reino, la oración de los discípulos, diciendo con estas palabras: Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido.
Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde de mañana y al mediodía, justo eso, Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo, y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Amén, hermano. Terminamos en el día de hoy con la tercera bienaventuranza. Mañana, Dios mediante, seguiremos con la siguiente. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Que el Señor os bendiga. Mañana nos encontramos aquí otra vez. Amén.